Estamos abriendo la columna Hablemos Claro a cargo de la doctora Gabriela Íñigo, abogada con formación de posgrado en Derecho Laboral y en Derecho Administrativo, capacitada en género y con especialización como abogada del niño, niña y adolescente. Pero hoy vamos a hablar del otro extremo de la vida, ¿no? De los adultos mayores. Los hijos tienen obligación de mantener a sus padres mayores. ¿En qué casos y qué necesidades son las que deberían solventar? Gaby, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Clara. Buen día a toda la audiencia. Yo con frío, pero bien, Sí, mira, bien como mira, viernes. La sí, verdad sí. que con temas siempre tan resonantes y tan cotidianos que tratamos en esta columna que es hermosa, no por el espacio que vos brindas a la comunidad, en realidad, Clara, con tu programa, ya que poner en conocimiento este tipo de situaciones que a veces se desconocen o que se dejan de lado están permanentemente, nosotros tenemos situaciones con los adultos mayores en las que conocemos de los abusos, de las privaciones y de las necesidades que pasan nuestros adultos mayores, desde lo que significa una jubilación mínima hasta la imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas en materia de salud, que estamos permanentemente luchando con aquellos que logran tener el PAMI como beneficio social porque perciben algún beneficio o aquellos que directamente no lo tienen. Entonces, el adulto mayor es un grupo de personas muy vulnerables en todos los aspectos o en la gran mayoría de su vida. Sí. Llegar a una edad adulta sin poder contar con una obra social, sin poder contar con un ingreso mensual que les permita solventar sus necesidades de alimentación, y más allá de alimentación, pues va a resultar insólito, pero es la realidad que toca, poder solventar los remedios que normalmente deben consumir. Tenemos adultos mayores que toman entre 4 y 5 pastillas mínimamente para tener una vida más o menos digna, ¿no? Entonces, Sí. ante esta situación de aquel adulto mayor que no tiene ningún tipo de beneficio o que teniendo el beneficio no llega a cubrir sus necesidades básicas, por no contar con una vivienda propia, por no tener obra social, por no tener ningún tipo de ingreso económico en la adultez, la situación esta que la ley la viene a contemplar, me parece muy atinada, de la obligación de los hijos de contribuir económicamente al cuidado personal y al bienestar de sus progenitores, así como normalmente de alimento a favor de los hijos cuando los hijos son menores de edad. En la etapa de la adultez se invierte la obligación y son los hijos, todos los hijos, no el hijo que está en mejor posición económica, no el que más tiene, no, el vínculo es en relación a todos los hijos y están obligados a contribuir no solo con el cuidado personal del adulto mayor, porque eso es una situación que se presenta en todos los ámbitos familiares y en todas las clases sociales, que cuando hay un adulto mayor que tiene limitaciones físicas, no se quieren hacer cargo del cuidado de esa persona y no lo atienden, se pelean por lo general entre los hermanos para no cubrir las necesidades básicas de esa persona. La Sí. obligación impuesta en cabeza de todos los hijos, reitero, es no solo desde el punto de vista económico, sino también de la obligación de proveerle el cuidado personal para que ese adulto mayor tenga una vida digna. Sí. Eso es importante que se considere porque normalmente quien aporta económicamente cree que porque él hace el aporte económico no puede llevarse el abuelo el fin de semana. Y Mm, terminamos transformándolo en una carga al abuelo para uno solo de los hijos o para el que menos recursos económicos tiene, en el caso que lo quiera cuidar, porque claro. tenemos muchas situaciones en las que se desentiende. Mm, En mm, ese supuesto, el hermano, que es la persona que se hace cargo, porque muchas veces me ha pasado que incluso son personas que no están dentro del grupo familiar, sino que es algún tercero solidario que se encarga del cuidado personal del abuelo, puede demandar esta situación ante la ley y exigir una compensación económica para cubrir las necesidades que tiene el adulto mayor.
Claro. Eso Ajá. normalmente, yo siempre digo cuando me consultan, no podemos obligar a querer desde el punto de vista legal. Lo que la Claro. ley establece son medidas positivas para dar una solución y normalmente desde lo afectivo no podemos obligar a que nos quieran, a que nos cuiden o a que se hagan cargo de nosotros, pero sí, desde el punto de vista legal, podemos aplicar sanciones económicas o establecer la obligación económica para poder cubrir esas necesidades a quien no se hace cargo ni económicamente ni del cuidado personal del adulto mayor. Claro. Siempre Por son supuesto, consultas que sí. sí, No, decía, obviamente, esto está en relación directa con la capacidad de pago, ¿no es cierto? La capacidad económica que tenga cada uno de los hijos, ¿no es cierto? sí, Obviamente que, claro, nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? En materia eh, económica, pero como vos bien decís, bueno, quizás si yo no puedo hacer un aporte dinerario, sí puedo, ¿no es cierto?, colaborar en el cuidado, por decirte. es que es una realidad. Nosotros cuando hablamos de obligaciones dinerarias en materia de alimento, siempre es una correlación entre la capacidad contributiva o la capacidad económica del que está obligado a proveer alimento con las necesidades que hay que cubrir. En el supuesto que uno de los hijos no tuviere recursos económicos, se puede plantear que se haga cargo, que asuma la responsabilidad del cuidado personal del adulto mayor. Sí, En la sí, realidad de los hechos, a veces es hasta contraproducente, porque aquel que no desea hacerse cargo o no quiere, termina descuidando o haciéndolo pasar por muchos malos momentos al adulto mayor, porque no lo atiende. Entonces termina siendo un trastorno la situación y es muy desagradable para quienes realmente tienen interés específico en el cuidado del adulto mayor, porque siempre claro, dentro de los grupos hay un hermano que es más responsable o más ocupado del adulto mayor. sí, En ese sí, sí, caso, normalmente es el que reniega y es el que termina asumiendo no solo los costos económicos, sino esta dispensa de tiempo, atención y cuidado con el adulto mayor que en cierta forma los demás no desean atender o cuidar. claro. Desde Yo el creo punto que de vista legal, sí, sí. perdón, No, digo que hay que distinguir muy bien para que se entienda, ¿no es cierto? A ver, una cuestión contextual, y cuando digo contextual me estoy refiriendo a la profunda crisis que estamos viviendo las grandes mayorías en Argentina, ¿no es cierto? Incluso de jóvenes, y entonces en ese caso nos estamos refiriendo a los hijos e hijas que no tienen trabajo o que tienen un trabajo precario, o, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces incluso se está produciendo el fenómeno contrario, es decir, que esos jóvenes, si estoy hablando de que ponele 25, 35 años, ¿no es cierto?, tienen que volver a vivir con los padres porque no pueden pagar ni siquiera un alquiler, por decirte. Entonces, son situaciones contextuales, las de hoy, muy complejas. Ahora, hay otras situaciones, ¿no? Que las vemos con bastante frecuencia, de familias en las cuales el factor económico no es el determinante y sin embargo recurren, por decirte, a pagar una institución geriátrica que me hago cargo de lo que digo porque lo digo con experiencia, por más privados que sean y no son nada económicos, son bastante caros, ¿no? Realmente la atención dista de ser buena, ¿no? Entonces creo que nos estamos haciendo hincapié en este otro tipo de situación. así es, y priorizando el que más necesita, porque no es la misma situación, más allá de que es una realidad que la situación económica del país es compleja y que muchos jóvenes o jóvenes adultos, ya hablando de 35 años, no tienen trabajo o no pueden cubrir sus necesidades, no la podemos equiparar a la situación de un adulto mayor donde más allá de existencia de necesidades económicas está la imposibilidad física, porque el Claro, adulto mayor
no puede salir a gestionar o a generar ningún tipo de empleo porque ya su cuerpo no le permite cumplir ninguna función. Y si claro, tiene alguna discapacidad motriz o alguna enfermedad, es muy difícil que se pueda proveer. Entonces el adulto mayor es incapaz ya de proveerse por sí su propio alimento o generar, en la mayoría de los casos, eh, una posibilidad de empleo o de trabajo genuino, que no es sí, lo mismo que la situación de una persona de 35 años que goza de salud y que por más que no consiga trabajo, puede buscar otras alternativas o dentro del trabajo informal generar algún tipo de ingresos, ¿no? No claro, es la misma situación del adulto mayor. Queda recordar que es muy importante que tomen responsabilidad por los adultos mayores. Lo ideal sería no tener que estar hablando, planteando de que tienen una obligación legal de cuidar, porque no, o sea, el código no solo plantea la obligación de proveer alimentos, sino que incluye un concepto mucho más amplio. Es el alimento, la vivienda, el cuidado personal, una vida digna al adulto mayor. Y ante el incumplimiento por parte de los hijos de esta situación, hay una sanción penal, no solo la económica, que acarrea la falta de cuidado al adulto mayor. claro, claro. Es en los menores de los casos. No te digo que no hay consultas sobre el tema. Siempre hay un hermano que se desentiende porque encima ni siquiera es una obligación que la ley la prorratea de manera automática y taxativa. ¿A qué me refiero con esto? No es que si nosotros somos 5 hermanos, la ley dice, bueno, va a tener un día de la semana cada hermano la obligación de cuidar a ese adulto mayor. Claro, En principio son los hermanos quienes tendrían que establecer las formas de cuidado, días y maneras de hacerlo de la mejor posible. Pero bueno, en la realidad cotidiana resulta que siempre hay alguien que se desentiende o no desea o directamente no se hace cargo del adulto mayor. Y ahí es donde aparecen todas estas herramientas. Si económicamente es viable, se demanda porque esta persona contribuya con dinero para, no sé, por darte un ejemplo, el alimento más una cuidadora en el tiempo que esta persona debería estar cuidando de ese adulto mayor. Si realmente sí, esta persona no tiene recursos, como dice vos, y no hay una capacidad económica, y bueno, habrá que obligarlo a que se haga cargo y ya que está desocupado, que se encargue del adulto mayor. Y ante claro. la negativa es donde se podría de alguna manera hacer una denuncia por abandono de persona, de esta persona que no quiere hacerse cargo, ¿no?, del adulto mayor. Claro, Pero bueno, y hay como, sí, consecuencias ante estas omisiones. claro, ¿no? Y como vos decías al principio, ¿no? Bueno, los hijos tienen no solo este deber legal que vos acabas de explicar con mucha claridad, sino el deber moral, ¿no? De asistir a sus padres mayores. Es un deber moral, además. Así es, pero bueno, los valores morales hoy están en tela de juego y discusión que se transforma, como te digo, en la necesidad de que la ley establezca obligaciones y hasta sanciones. Porque mirá, no solo hablamos de una obligación legal que está estimada en dinero con la posibilidad de que el juez fije una cuota alimentaria a favor del adulto mayor, sino que además hablamos de una denuncia penal por abandono de personas. O sea Claro. que sin duda en la realidad de los hechos es necesaria la intervención del legislador para obligarlos a cumplir a ese deber moral y legal que viven incumpliendo. Exactamente. Es muy triste, pero bueno, es una realidad, ¿no? Yo te comentaba, nada, fuera de aire y lo comento con la audiencia, que por estos días, no porque sea el único caso, lamentablemente, ha estado en todos los medios nacionales el caso de una señora alojada en un instituto geriátrico, ¿no? Y hay una filmación que da cuenta del maltrato espantoso que sufre por parte de un empleado.
este hombre ha sido incluso ya detenido, ¿no? Pero Sí, se dan muchos casos así, muchos, muchos. es escalofriante realmente el video del empleado este de La Plata que ayer fue aprendido, justamente ya se le ordenó la Sí, detención por la causa penal, pero el abuso que ejerce, y la verdad que es tristísimo, ¿no? Yo quiero acotar algo más, ya sé que estamos con el sí. tiempo límite, pero no No, está quiero bien. dejar de aclararlo. Normalmente, cuando los adultos mayores se divorcian, después de 20, 25, algunos 30 años de casado, porque te cuento que estamos con matrimonios que se están divorciando con esa antigüedad que antes no pasaba, pero Ajá, ahora sí. eh, sí, y los hijos a veces consultan, pero mi papá va a tener la obligación de darle alimento a mi mamá. Es importante que sepan que no, que las personas cuando se divorcian, salvo situaciones excepcionales como una enfermedad preexistente al divorcio, mm, cesa o termina la obligación alimentaria al otro cónyuge. Y ahí es claro, donde empieza la obligación de los hijos claro, hacia ese progenitor que no tiene recursos o ingresos. Así que es importante que también se tengan en cuenta y que sepan que no se, si vos estás divorciado o recientemente divorciado y sos un adulto mayor, no lo podés reclamar de tu ex marido o de tu ex mujer, porque hoy puede ser de uno o del otro, claro, el que claro, tenga mejor posición económica, sino que los alimentos ya pasan a estar a cargo claro. de los hijos mayores, por supuesto, ¿no? Siempre que Claro, haya hijos claro, mayores. obviamente. Así es. Muy, 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 muy claro, Gaby. Triste, ¿no? Pero bueno, son Así es, un tema realidades. triste para eh, viernes, pero bueno. y sí, Hay que no, no, informarlo y bueno, que los adultos mayores sepan y conozcan que tienen este derecho, porque muchos no lo saben, que le pueden exigir a sus hijos y hasta obligarlos a que los colaboren. tal cual. Gaby, recordanos por favor tu dirección y teléfono por si te quieren hacer alguna consulta. Estoy en calle Bolívar 424, San Miguel de Tucumán, y el teléfono es 3813-31 3025. Muchas Perfecto, Gaby. gracias. Que pases un buen fin de semana. Un abrazo. Abrazo. Bueno, nosotros vamos, musiquita y tanda y volvemos.